Hello. Hola, 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 hola. bienvenidos. Bienvenidos a Breaking the Ice, otro programa de Breaking the Ice, súper emocionados porque hoy es increíble, o sea, no hay palabras con el invitado que tenemos hoy, pero bueno, primero saludar a Beto, ¿cómo estás? Todo bien, Dani, pura vida aquí en un programa más. Hoy estoy súper emocionado, siendo un cinéfilo de esos de hueso colorado, tener a la invitada que tenemos hoy. Estoy, pero, ay, que ya empecemos. Bueno, pero antes de presentarlo, contarles que vean el loguito que tenemos por allá, el loguito que tenemos por allá. Hero Food. Hero Food es el patrocinador de Breaking the Ice, entonces para que todos los que hoy van a estar comentando y los que compartan el programa van a participar van a ser 2 ganadores y cada uno va a ganar un combo individual de Hero Food, así que entonces para que estén compartiendo porque está delicioso, entonces para que vayan a disfrutar a Hero Food. Y bueno, y ahora sí, a lo que vinimos. A lo que vinimos aquí en Breaking the Ice, no, en otro lugar, ¿verdad? Pues hoy tenemos él es director de maquillaje y efectos especiales. Ha trabajado en diferentes películas que si me pongo a listarlas todas se me va a ir toda la noche, pero le voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, nos recuerdan la saga de X-Men, ¿verdad? De X-Men Days of Future Past, Apocalypse, Dark Phoenix. Más recientemente, por ejemplo, en Scream 6, Una noche en el museo, películas independientes como The Lighthouse, películas súper famosas como The Revenant, como El vicepresidente. Estuvo nominado en 2011 a un Oscar por El mundo según Barney, o Barney's Version en inglés, pero más recientemente fue ganador al Oscar por la película La ballena, The Whale, con Brendan Fraser en esta última entrega de los premios Oscar. Así que, sin más, por el momento, un gran aplauso para Adrien Morot. Adrien, how you doing? Hi there. How you doing, Adrien? How you doing today? Doing good, thank you. It's the end of the day over here. Just came back from work at the shop. Que es el final del día, que acaba de llegar del trabajo, de trabajar, para que vean. Entonces sacó su tiempito para compartir con nosotros. Yes. Okay. Hay que preguntarle ahorita entonces en qué está trabajando. Sí, pues sí. Bueno, pero empecemos con la primera pregunta, Dani, démosle. Empecemos, sí, de una vez, porque imagínense, el ganador de un Oscar tiene, pero, o sea, cada minuto vale oro, así que queremos saber, bueno, igual si ustedes tienen alguna pregunta, entonces pueden escribirlo por ahí en los comentarios y lo vamos a estar leyendo. Por el momento queremos saber cómo fue que empezó su carrera. De niño, pues sabemos que de niño dibujaba criaturas y esculpía juguetes de Star Wars, o sea, es un fan de Star Wars. Entonces, ¿será ahí donde él se dio cuenta que se quería dedicar a los efectos especiales y el maquillaje? So, Adrian, we want to start because we're going to enjoy all this hour with you. It's been such an honor for us. So we want to start from the beginning. We know that when you were a kid, you draw creatures and you make molds about your Star Wars toys. Yes. So it's from there that you knew at that moment that you wanted to work on visual effects and makeup, or somewhere else? Yeah, it was always related as far as I can remember. Like it was always related to movies. So if I was before I made the connection with makeup effects, which probably happened like around like 7 or 8 years old. Even before that, if I was playing with action figures, it was never like Superman or Batman. It was always like the stuntman in a movie doing Batman or Superman. So it was always like that, and around the age of 7 or 8, I saw a uh, a Marvel comic book about the Planet of the Apes. Back then, it was coming like with a monthly issue, and in the middle pages, it was about like a 4 pages spread that were about the makeup that John Chambers created for the movie. And I couldn't read English back then, being from a French background, so I couldn't, but I could see the pictures, and it was all like
somebody making like rubber pieces that were glued on the faces, and you had like the whole process there. And I was like, my jaw fell on the floor. I was like, oh my God, that's how it's made. And from then on, I had like a sole focus was to find out how that was made and how I could do this myself. Bueno, es súper interesante porque nos dice que desde pequeño, cuando veía las películas de superhéroes y todo eso, sí le interesaban, le gustaban los superhéroes, pero no se centraba tanto en el superhéroe, sino como en la persona que estaba detrás, como el doble de acción y todo, así que ya se interesaba en ese tipo de personajes. Y cuando tenía 7 u 8 años, que era muy pequeño, leyó un cómic del Planeta de los Simios de Marvel, que lo publicaba en ese momento, y que en el centro del cómic venía como una explicación de cómo se había hecho el maquillaje para la película, que en ese momento él no sabía inglés porque él viene de ascendencia francesa, entonces solo sabía francés, pero que no le importaba porque él veía como las imágenes y todas las fotos de cómo se hacía, y ahí fue donde su cabeza quedó, digamos, explotada y que la quijada se le cayó, y dijo, yo quiero saber cómo se hace esto, quiero ser parte de este crecimiento y de esta industria. That's just an amazing story, because even not knowing the language, you were like, just with the pictures, you were like, okay, this is what I want to do at such early age. Absolutely. It was so magical. Like I think that to some degree, it's like when you're a kid and like you walk into a magic shop, so places where they're gonna have like masks and stuff for magic and stuff. There's this immediate reaction from a kid. Like you look at all that and you're like, oh my God, like like all those monster faces, gorilla mask, like all that stuff immediately has like a very impactful, at least I shouldn't say like all kids, at least for me, the little nerdy kid, like for me, it was always like such a visceral emotion to see that. And I think that those pictures in that Planet of the Apes comic book basically had the same effect. It was pictures, but it was like seeing behind the scene of and it was magical in a way that nothing had affected me before. Sí, nos dice que cuando es como cuando un niño entra a una tienda de disfraces y entonces ve todas las máscaras de los monstruos y el gorila y todo eso y se emociona y dice, uy, ¿cómo se ponen estos maquillajes, todas esas cosas? Que para él, pues, precisamente eso. Bueno, tal vez no todos los niños disfrutan entrar a una tienda de disfraces, pero que para él fue algo mágico ver esas páginas en el cómic, ver ese como detrás de escenas, por decirlo así, en aquel momento, que fue algo que nunca le había impactado tanto como en ese momento. Ok, y entonces súper niño, súper chiquitito, descubre esto y más bien como a los 12 años fue que empezó a experimentar creando sus propias películas caseras. Entonces, ¿cómo convenció a su niño interior de que tenía que ser el camino que tenía que seguir? Porque uno chiquitito dice, yo cuando sea grande quiero ser policía, quiero ser doctor. Ya él desde niño tenía, ¿verdad? Establecido, esto es lo que yo quiero hacer. Well, from that age, we know that around 12, you started doing some homemade movies, right? How do you convince your inner child so early that you wanted to work on creating creatures and characters until today? Because, for example, when we are a kid, we can say, "Oh, I want to be a doctor. I want to be an astronaut," right? But you don't follow that dream until the end. But in your case, you do. So, how was that? Well, yeah, it's actually making me think that it's very sad to some degree, because if I had the same kind of dedication, deciding to be a doctor, I could have cured cancer with the amount of hours I've at this point. But instead, I did worthless makeup and masks for movies. It's really sad. I'm gonna go and drink now. Thank you. No, don't worry. Let me translate that for the people. Okay. Que es muy triste ahora que lo piensa, que si él hubiera tenido esa dedicación, por ejemplo, para ser doctor, ya hubiera curado el cáncer, digamos, que ya si hubiera tenido esa pasión que tuvo desde pequeño
para hacer otras, para no hacer máscaras y cosas así que no tienen mucho valor para la humanidad, que él ya hubiera, entonces que va a tomarse una copa por eso. You can continue. Well, can you repeat the question again? Sorry, I went on a Yeah, like how do you manage to convince yourself at such an early age that okay, this is gonna be my livelihood, this is gonna be what I want to do. Like it's not an unachievable dream. Well, it was, to tell you the truth, like to be doing those kind of makeups for movies. It's you could have told me like that. It's almost as unobtainable for a little kid, a French-speaking kid in Quebec who doesn't have any family members who work in the movie industry, don't know anybody. Like it's as obtainable as if you would have told me, oh, you could have been an astronaut. Like it's as crazy of a dream as that. So you sort of needed to be really dedicated and driven, which I am in general. Like whatever I decide to embark myself in, I'm always very focused. Like that's one of the things that you could tell. Like if there's one thing that anybody who knew me back then could say is that I was very focused on what I wanted to be, and whatever I decided to do, I was always putting 150% of myself into whatever I embark myself on. And then, Bueno, nos dice que en aquel momento para él, digamos, siendo un niño de Quebec en Canadá que no tenía ninguna conexión con nadie de la industria, en la familia, digamos, ni nada por así, era un sueño tan imposible como para uno decir que voy a ser astronauta en ese momento, pero que si la gente que lo conocía desde aquel momento le pueden decir algo sobre él, es que él siempre ha sido muy concentrado y muy enfocado en lo que quiere hacer, que él siempre cuando se pone una meta del 150% por esa meta, y que básicamente así fue con esta industria de hacer personajes y de hacer maquillaje, porque fue lo que él siempre le apasionó desde pequeño, entonces se concentró en eso y así fue como llegó hasta donde estamos ahora. Wow, sí, todo el recorrido para llegar a ganar un Oscar, y precisamente queremos saber un poquito de cómo es el proceso de su trabajo, cómo es el proceso creativo de un personaje, que si él se guía por artes conceptuales o primero leen el guión, él tiene toda la posibilidad creativa de inventar el personaje, o cómo es el proceso. So, talking a little more about your career, about the work that you do, how is that creative process for you to create a character? For example, they give you the script and you base everything on the script, or they give you concept arts and you base everything on concept arts, or you have total freedom to do whatever comes to your mind, or is a combination of all three? How is that process of creating a character? It always depends on the project that I work on. One of the things that's very fortunate for me is that I can actually draw. I draw on a commercial level of drawing kind of thing. Like even when I was a teenager, just to take a step back and things, like I was either going to be a makeup effects artist. I was going to be a comic book artist because I could draw, or I was going to be I was going to be a rock star. no matter way, one of the it was one of the three. Yeah. Rock star, and or a billionaire. I didn't, and that one failed. Yeah. But when I started in the movie industry, like when I was 17, I like, again, not having any contact in the movie industry, the first thing I did, and not knowing that in Montreal there would be a demand for makeup effects, which I didn't know back then, that movies like Terror Train or Happy Birthday to Me or Scanners were shot in Montreal. I didn't know any of that. Like that was in Hollywood. And so the first thing I did is that I went to show my drawing portfolio to production houses and say, like, could you use me for something? And I started drawing storyboards. So I have
And then I ended up working in advertising agencies and all sorts of stuff, just doing drawing. So I have that as a background, which not every makeup artist nowadays do. So when I read a script, very often the first thing I'm going to do is that I'm actually going to do a lot of concept art, uh, sort of as a pitch to get the movie. So when I go and see the producers, the first time I have all, look, this is what I think we should do for the movie. And often they're like, oh wow, this is great. You did all of this already. And that gives me an edge over my competition. Sometimes they're going to come and say like, oh, we already have these designs. Could you do something with this? And then I look at it and I'll be like, oh wow, this is great, or I'll chip in and say like, I think we can do better than this, and then I'll use some of their designs as a starting line to create something else. Yeah. Awesome, awesome. Bueno, nos cuenta que depende de cuál proyecto esté trabajando, porque, por ejemplo, cuando él empezó con 17 años, él ya le gustaba dibujar desde antes, digamos. Entonces, él tenía 3 carreras en mente. O voy a trabajar en efectos y maquillajes, o voy a ser un artista de cómic, o voy a ser un rockstar. O voy a ser billonario, que esa falló. La billonario no lo logró, pero que tenía ya 3 carreras en que podía dedicarse. Y cuando ya quiso entrar a la industria, digamos, él se pasó a Montreal para tratar con 17 años, empezar a meterse en esto. Él no sabía que en Montreal se grababan un montón de películas, como por ejemplo en ese momento Scanners, Happy Birthday to Me, etcétera, que pensaba que todo era en Hollywood. Entonces él llegó y simplemente dijo, bueno, ¿en qué me pueden usar? Soy muy bueno dibujando y puedo ayudarles en algo. Entonces ahí fue cuando empezó a hacer dibujos o concepts arts, para artes conceptuales para comerciales y para otras producciones. Entonces, cuando alguien le propone algo para un nuevo proyecto, él tiene esa ventaja sobre su competencia, por decirlo así. Él llega y ya hace el dibujo del personaje y entonces les dice, mira, yo creo que su personaje puede ser así. Y entonces la persona, el director o el productor le dice, ah, sí, claro, me parece muy bien lo que estás haciendo, podríamos hacerlo. O ya tienen el arte conceptual de antes, entonces él les dice, mira, ya lo teníamos antes, podemos hacer algo con esto. Él les dice, sí, me parece muy bien, podemos trabajar con eso o podemos hacerlo mejor. Y usa ese arte comercial como una plantilla para avanzar y evolucionar el personaje. Ok, entonces ese es el proceso. Y ya también, entonces hablando ya propiamente, que yo creo que muchos tienen la duda, la incógnita de hablar un poquito de The Wild, ¿qué tan complicado fue y qué significó para él participar en esta película, hacer este trabajo que habla, ¿verdad?, sobre los prejuicios de la obesidad, que es un tema muy delicado. Now we're moving all the way up to the whale. Oh boy. All the way. Okay. So, because a lot of people want to know about your work, because obviously it's an Oscar-winning work. So, talking about the whale, what did it mean for you create this character of Charlie, Brenda Fraser's character? That goes against some of the prejudice of obesity that people have, because it's a very sensible or topic to touch, right? So what do you mean to you working on this, and like, oh, I have to do it very well because I don't want to offend or offend anyone, right? Yes. The thing that's interesting with the whale is that immediately that's what I thought when I got the call to do the movie, and it's a controversy that shouldn't be, because at some point, I don't think that roles in general shouldn't be given to you because of your physical attribute. It should be because of the talent of the actor that can portray the thing. That should be the basic line. Who can play this part the best? As somebody who's a movie lover, that's always how I saw things. But I'm not the one making that decision in the end. When the producer gives me a call, or a director, for me, the only thing that matters is like, okay, what's the challenge here?
and how can I do this in the most accurate way possible, or depending on how what the subject for the movie is, whatever it is. Like if it's a horror movie, how can I create this creature as the most frightening way possible? In this case, it was clear that the subject of the movie was needed to be treated as with respect and done as accurate as possible. So that was the goal here. And in terms of the selection of the actor, because I know that there's been some controversy with that. Like Darren has spent 10 years doing a casting for the character of Charlie, and I know that he's explored hundreds of actors. Like he's looked at hundreds of actors and landed on Brendan. And the reason why he landed on Brendan is really because of his acting skills, and the Oscar that he won is a testimony to that. It's so, which proved Darren right in his choice. He chose the best actor to play the character. Totally agree on that. Bueno, dice que para él es algo que desde el momento que le dieron el proyecto es algo que él pensó en cómo hacer esto, que hacer un tema sensible, que es una controversia que creen no debería existir, porque deberían darte el papel no por tus atributos físicos, sino por el talento que tienes. Si es la persona talentosa para el papel correcto, es lo que debería ser primordial. Y siempre piensa que es en cómo hacer el reto del personaje de la manera más precisa y más correcta posible, ya sea una película de drama como esta o una película de terror. Digamos, está haciendo un monstruo, de cómo hacer el monstruo lo más terrorífico posible para la película de terror. Entonces, él, cuando trabajó en este proyecto de vuelta, todo hacerlo de la manera más respetuosa y más correcta, más precisa posible en cuanto al personaje que le estaban dando. Y en cuanto a la, sabe que ha habido una controversia en cuanto a la elección del actor. Nos cuenta que el director, Adrien Morot, duró 10 años tratando de escoger quién iba a ser el actor para la web, y terminó escogiendo a Brendan. Y que Brendan se llevara un Oscar por esta película es como validando la escogión de Darren, digamos que escogió correctamente el actor con el talento necesario y que él pudo contribuir con su granito de arena para hacer este proyecto una realidad. Ok, y ya hablando entonces propiamente, entrando en el tema entonces del personaje principal de Charlie, ¿cómo fue el proceso de la creación de Charlie? Porque en la película prácticamente es el único personaje que tiene prostéticos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crear ese balance? Porque es algo que se tiene que ver muy real, ¿verdad? A diferencia de películas que tienen personajes ficticios, pero se tiene que ver muy real. Entonces, ¿cómo fue el proceso de la creación de este personaje? So the next question, talking still about the whale, is a 2-for-1. So okay. How was the creation of Charlie? Because in the movie, Charlie is the only one who uses prosthetics, right? And you have to create a balance between him and the other characters, so it can be seen as real, right? Not an uncanny valley character, right? Because if you're working, for example, in horror movies, I don't know, and okay, this is fictitious, this is not real. Yep. But Charlie, you have to do it like someone that really exists and really is a real person, right? So how was the creation process for Charlie, and how do you balance that with the other characters? It's very interesting because I always try to do makeup, and when I'm doing realistic makeup that are very subtle and very that don't attract attention. So it's like I heard you like in the introduction, for example, like talking about like mentioning Barney's version with Paul Giamatti. When I'm working on movies like that and I'm trying to create like somebody like an age progression, I'm always trying to do something where people will not notice the makeup. So people will look at it and be like, wait a second, this is the actor really that old? Like I haven't seen that actor in that long. Like maybe he has aged in the past. If
if you react like that, then I did my job right. If you think like, oh, what a great old age makeup, then I failed in fooling you. And it was a bit the same thing with like the second that you think that it's a makeup, then I failed. And that was the same thing with Brandon in The Whale. So when I did the sculptures for his makeup, when I did the sculptures for his bodies and his body prosthetics and stuff, it was always done with the idea in mind that it would look as natural as possible to the naked eye, so that he could go and walk down the street and nobody, well, like obviously Charlie is enormous in size, but that he, like, other than that, nobody would actually look at him twice and get like, oh, look at this makeup, this guy in makeup. Oh, there's something weird with his skin. Oh, what are those lines here? Like, oh, those, like, it always. So what you see in the movie, he looked as real as that in person. So with the other actors, we're all in very little makeup. Like they all wear a little bit of foundation, but that was it. He completely blended with all of them in a natural way where you couldn't tell that the guy was wearing prosthetics. That that is, I'm starstruck because I remember seeing the movie for before the Oscars celebration, and Yes. I was like, man, this is so good, because as you say, I wasn't seeing Brendan Fraser, I was in Charlie, and I didn't see a Yes. difference. Like, okay, how does Brendan Fraser get so fat? Well, and another thing also is that if the makeup, like, despite the size that Brandon has, like in the movie as Charlie, if the makeup becomes a distraction in any way, whether it's because, like, hopefully not, like the makeup is bad, or the makeup is show offy as well, like, oh, look at me, like, it's that also, like, would be a distraction from the movie and the storyline. It couldn't be a distraction in any way. So I needed to find this right balance where not only it looked real to the naked eye, but it also blended perfectly with the other characters. So that Right. after the initial shock of seeing Brendan Fraser, as you just mentioned there, like, you totally forget about it and you're just invested in the story. And as a character, now he's Charlie, and that's it. Nice, nice, yeah, you're totally right. Bueno, nos dice que es una cuestión que cuando él trata de hacer maquillaje tan realista, es algo que trata de hacerlo de la manera más sutil posible, que no llame la atención. Por ejemplo, cuando estábamos hablando antes de la película, en la otra que estuvo nominado, que era Barney's Version, que si usted ve al actor y dice, mira, ese actor, ¿en qué momento se hizo tan viejo? No me acuerdo que fuera tan viejo. Quiere decir que él tuvo éxito con su maquillaje, que fue correcto. Pero por el contrario, si usted llega a ver el personaje y dice, ay, qué buen maquillaje, ¿cómo le hicieron verse tan viejo? Y dice que ahí es donde él falló, porque usted está dando cuenta que es un maquillaje, que no es la persona como tal. Entonces, es una cuestión de que él estuvo tratando de esculpir, cuando estuvo tratando de esculpir a Charlie, que fue una cuestión de que se mezclara con el fondo, se mezclara con los demás personajes. Por ejemplo, los demás personajes tienen muy poco maquillaje, apenas como base y ya, y eso es todo. Él tenía que tener un balance entre cómo se veía, digamos, que Charlie fuera alguien que usted pudiera ver en la vida real, digamos, que usted lo ve y no le, digamos, obviamente es enorme, pero no le va a prestar más atención que eso, no lo va a distraer, y que también se conjugara con el resto de personajes. Porque si el maquillaje llega a ser una distracción, pierdes la historia, digamos. Entonces, porque estás concentrado en, mira el maquillaje, entonces te pierdes que es el personaje y la historia están contando. Que en el caso de The Whale, tal vez la primera impresión, te llevas una primera impresión como de, wow, Brendan Fraser está muy cambiado, pero después de eso ya no lo notas más, ya después de eso te concentras en la película, te concentras en la historia, ya no le prestas atención a que hay un maquillaje, y eso es indicación de que se hizo un muy buen trabajo. De hecho, yo cuando vi trailers y todo, yo lo primero que pensé es, Brendan Fraser tuvo que haber subido algo de peso para hacer el personaje, pero no. Danny is saying that when she was seeing the first trailers of The Whale, the first thing that came to her mind was, oh my God, this guy has to eat so much.
and to get so big, but it was not Yes. really that Yeah. big. Dio resultado. Entonces, exactamente lo que él decía, ¿verdad? De que se tiene que ver tan real que uno diga eso. O sea, ¿en qué momento Brendan subió tanto de peso, verdad? Yo me imaginé, sí, obviamente maquillaje y prostéticos y demás, pero yo dije, es que él de fijo tuvo que haber subido algo. Y no, o sea, pasan la película y todo, y ya después uno ve a Brendan Fraser en eventos y uno, ¿cómo bajó de peso? No. She's saying that we saw Brendan Fraser after the movie, right? And it was, oh, this is like Christian Bale, that he went down on Yeah. size, right? Like, but no, it's not true. It's just your work, Ajá. and so you Yes. were very successful with that work. Well, thank you. Bueno, y antes de continuar, recordarles que hoy estamos sorteando 2 combos de Heroes Food, Heroes Food, para que estén participando por ahí, para que compartan el programa, para que por ahí nos pongan alguna pregunta para el invitado. Entonces vamos a estar sorteando para que vayan a comer a Heroes Food. Y también saludar por aquí a los que están conectados, que por ahí está Yunder, también por ahí vi a Leo, y también está Esteban, precisamente de Heroes Food. Entonces, un saludito por ahí a todos. Y bueno, entonces, continuando con la película The Wild, quedándonos por ahí, él cómo ve, con qué ojos ve el premio de la Academia, ¿verdad? De haber ganado el Oscar, que si él lo ve como resultado de la perseverancia, poniéndolo como en contraste con la vida de Charlie con su hija. So, wrapping up a little bit with the will, when you won the Oscar, when you got that moment, that big moment, do you okay, that is because do you see it as a culmination of your career? Like, okay, this is the goal I wanted to achieve. Like, this is like the result of persevering so much, similar to or in parallel with the life of Charlie and his daughter, that he perseveres so much to get the love of his daughter back. So it's something like you say, okay, this is a fulfillment time for me, that okay, I achieved what I wanted to achieve. Not really, because I don't see. I'm not somebody who seeks prizes or trophies or recognition in any way. Like, for me, it's never been about that. It's not even about making money from it or earning a living, which drives my wife crazy, because it's like I do it because, like, a project comes in and I look at it and think, oh my God, I want to do this. This is a personal challenge. That's all I care. And whatever I work on, that's like, if I did something that that I'm proud of at the end, or that I've managed to achieve it with moderate success, I'm like, all right, good. This is what I was thriving for. And sadly, for everybody that works around me, I'm rarely satisfied of anything I do. So I'm always going to the next project. Like, okay, this time I'm going to succeed. So having the Oscar there wasn't really it's never been like a goal. Like, if anything, growing up, the only potential prize that that could have thought was any of any sort of worth was when I was 12 years old. I was an avid reader of Fangoria magazine, which was a horror movie magazine. And for me, the only thing I was like, when I do this, I'm going to be I will have succeeded, was to have one of my creations on the cover of Fangoria magazine. That said, the day before the Oscar, there was a thing in here in LA called the Makeup Symposium. So it's all the different teams that were nominated the following night for the Oscars, who were coming on stage and doing a presentation about their movie, a little bit of Q&A, and with a demo reel of their movie playing. And when that presentation opened up, there was a
a clip of about, I would say about maybe 10 minutes of the Oscar makeup history. So it went from the Seven Faces of Dr. Lao with Tony Randall to the Planet of the Apes, to American Werewolf in London, to Quest for Fire, Amadeus, and so on and so on. There was none of the nominees. There was only the winners each year, and a little bit of a behind the scene and stuff. And it was a great, and for a makeup lover like me, it was like candy. I was eye candy. I was looking at that. Oh, this is great. And once I won, and I walked backstage with a trophy in hand, and immediately I thought like, oh my God, next year my work is going to be part of that reel, and forever my work is now part of movie history. And that made me a bit emotional, I have to admit. I never thought of it before that, but when it happened there, and I thought of it as I was walking behind the stage with the Oscar in hand, that's what I was thinking of, and it kind of like gave me a little bit of a lump in my throat. Yeah, totally. I get it. From a guy like you that loves movies and loves everything around it. I totally get it, and emotion. Yeah. I couldn't think how incredible it must feel. Yeah. Knowing that. Yes. Bueno, nos dice que él en realidad nunca ha hecho este trabajo por reconocimiento, ni por premios, ni siquiera por la plata, y que es algo que la esposa la vuelve loca, ¿verdad? De que ni siquiera es por la plata que lo hace, sino que lo que le gusta es el reto, ¿verdad? El reto del proyecto, digo, uy, ¿qué es ese proyecto tan bueno? Yo quiero hacerlo, y que por lograr eso y sentirse satisfecho con ese reto, lo cual es un problema para él y bueno, para la gente que lo rodea, porque nunca está satisfecho con ningún proyecto. Entonces, siempre termina un proyecto y dice, bueno, vamos al siguiente y dice, vamos a hacerlo mejor y vamos a hacerlo diferente y vamos a hacerlo de una manera. Entonces, siempre está buscando mejorar y siempre está buscando cómo mejorar su trabajo. Que lo único que él cree que tal vez hubiera logrado sentido como un logro era que cuando él era pequeño, cuando tenía 12 años, él leía esta revista que se llamaba Fangoria, que era una revista de películas de terror y cosas así, que entonces que para él un récord, así como así dice, sí, la logré, la hice toda, fue haber visto algunas de sus creaciones en la portada de esa revista. Que obviamente ya la revista que dejó de circulación, entonces es un poquito difícil, pero que hubiera sido como uno de esos logros. Pero una historia muy importante, muy vacilante que nos cuenta es que el día antes de los Oscars, de la entrega de los premios, hay como un simposio de la gente que hace maquillaje. Entonces ponen diferentes pedacitos, como un Q&A de los que están nominados para el maquillaje. Entonces dan como un reel, como un video de 10 minutos más o menos por ahí, de todas las películas que han ganado Oscar por maquillaje durante el tiempo, como Amadeus, como El Planeta de los Simios, como todas ahí van hasta la época actual, que él estaba pero encantadísimo, ¿verdad? Que era como un chiquito en una confitería donde vio todo eso, como, ay, este era mi sueño y todas esas carajadas, qué bonito se ve ahí, de toda la historia del cine. Cuando le dan el premio y va para backstage, baja del escenario, él ya se imagina, un momento, mi película va a estar ahí el próximo año, en ese reel, mi trabajo va a estar ahí, voy a ser parte de la historia del cine de ahora en adelante, y que ahí fue donde ya sintió como el peso y la emoción de lo que era haber logrado que ahí fue donde se le soltó una lagrimita y todo, de haber logrado ese premio. Ay, sí, de hecho yo también, qué chido, porque de hecho le iba a dejar la pregunta para el final, pero ya que tocamos ese tema, porque así como la pregunta toda fan, o sea, ¿qué se siente estar en el escenario de los Oscar con un Oscar en la mano y tener que dar las palabras? Yo siento que uno en ese momento queda en blanco y, o sea, tener que dar las palabras con una estatuilla de Oscar en la mano, ¿qué se siente? Danny was going to leave this question for the end, but her fan side wins her, so she wanted to know what it feels to be in the stage with an Oscar statue at your side, and talking to all these people, because she thinks that your mind going blank, right? You're like starstruck, or I don't know what it feels being there with that thing that is so heavy at your side.
Well, the first thing I was like, please don't pee yourself. Good thing I'm wearing a diaper. Lo primero que pensó es, no se orine, y que dice que andaba usando un pañal. No, but seriously, like the thing is that this Oscar was a bit of it was a bit of a weird choice from the Academy. Not the fact that it chose, but the people on our ticket that ended up winning, they were recognizing they were solely like each movie has different things that they recognize. So some movies, example like Wakanda Forever, the Black Panther, they recognize, and it was very clear, it's very specific. Like the Academy sends you letters asking you, we're recognizing for this movie hair, makeup, and prosthetics. The Batman, we're recognizing hair, makeup, and prosthetics. Elvis, we're recognizing the makeup on Elvis and the Colonel Parker, not any of the other background characters. For the whale, it was only the makeup on Brendan Fraser. So very specific. And the Academy, for some reason, ended up choosing me, which was pretty much behind the whole thing. A hairdresser that was glued the wig that Kathy here made, and somebody who didn't touch that makeup at all. So it was so the entire time for me was a bit of a bittersweet, happy of the recognition, but very frustrated that injustice was made towards people who had actually worked on the movie, who were ignored by the Academy. So the only thing, I was very focused. I was like, okay, I'm gonna go there. It was determined because it was my work that I was the one that was going to be talking. And you have 45 seconds to do your speech. It's very strict. So I was like, well, I have 45 seconds. I'm gonna get to the mic and I'm gonna actually thank the actual people who worked on the movie. And I had rehearsed that. I had a few jokes, but some of the prepared, but some of the other people who gave speeches before tackled some of the jokes I want to do. So I was like, I can't say those. and that was the only thing. So I had rehearsed ahead of time. I had to. That said, I heard, because I was you hear your name being called, and obviously, like, you've watched the Oscars all your life, at least for me. And then you kind of feel like Tom Hanks on the beach of Normandy in Saving Private Ryan, where a bomb explodes next to him, and everything becomes muffled, kind of thing. You don't hear a thing, and you just like, oh, and you walk over there, and apparently I snatched the Oscar out of the hands of Samuel L. Jackson, and I didn't say thank you. I don't even remember that he was there. Like, so I apologize to him if he listens to your program. Oh, hopefully. Oh boy, what a good story. And I have a follow-up question, but let me translate that. Yes. Bueno, de que nos dice que para estos Oscar, digamos, la academia es muy específica en cuanto a lo que va a premiar, digamos, por ejemplo, en el caso de Wakanda Forever, bueno, vamos a premiar maquillaje, vestuario y peinado. En el caso de Batman, vamos a premiar maquillaje, vestuario y peinado. En el caso de Elvis, por ejemplo, vamos a premiar el maquillaje del Colonel Parker, específicamente él, no los demás personajes, era por él. En el caso de The Whale, era el personaje de Charlie, no los demás personajes, vamos a premiar por quien están nominados por este personaje en específico. Entonces, cuando la academia decide quiénes van a subir a recibir el premio, en el caso de The Whale, subió él, que hizo básicamente todo el trabajo de maquillaje, una segunda persona que hizo como que fue el que impuso la peluca que usa Brendan durante la película, quien la hace la coloca ahí, y una tercera persona que nunca hizo nada para el maquillaje, que nunca tocó nada. Entonces, ¿qué le parecía que era una injusticia, verdad? Obviamente para subir esas personas, nada más con cantidad de gente que trabajó durante la producción de hacer este maquillaje para Brendan. Que tienen es un recurso que son 45 segundos que tienen para dar el discurso. Y que entonces dijo, ya estaba decidido, digo, bueno, si me toca a mí, voy a subir a darle las gracias a todas las personas que trabajaron en eso, que ya lo había practicado el discurso desde antes,
que hasta tenía algunos chistes por ahí que iba a contar, pero que ya otra gente que ya había ganado había hecho los chistes más parecidos, entonces dijo, ya no puedo decir esos chistes, entonces tengo que hacer otra cosa, pero que fue más o menos así como lo que quería, lo que él estaba enfocado en que voy a darle las gracias a toda la gente que no está aquí, básicamente. Y que cuando él está ahí, digamos, para alguien que ha visto los Oscars toda su vida, el estar ahí, que digan su nombre, él se sentía como Tom Hanks en Normandía, en Rescatando Soldado Ryan, que solo explosiones y bombas y no sabía qué estaba pasando y no sabía nada, que era una cuestión de como de, solo subió, que él siente que le arrebató el Oscar de las manos de Samuel L. Jackson sin saber que le estaba arrebatando el Oscar, sin decirle gracias ni nada, que ya después se disculpó con él y que si Samuel L. Jackson está viendo este programa, mis disculpas por favor por robarle el Oscar, porque de la emoción de todo eso, digamos, él es como estar así, como que estar en un campo minado de que usted no sabe ni qué está pasando, solo se escuchan aplausos y carajadas, entonces que es una experiencia que más o menos así se resume. Ok, delante de Spider-Man y del Mandalorian. Yeah, you were in front of the Spider-Man and the Mandalorian as well. So, Very true. Yes. So it's an amazing experience. My follow-up question that I have about that, I just forgot. I just forgot my follow-up question. Olvidé lo que le iba a preguntar. Así que, Dani, dale vos, mientras me acuerdo. Ok. Danny's going to follow up what I remember. Ok, Yes. ok, por aquí. Esta pregunta me parece súper linda porque al principio estuvimos conversando que Adrien ahí como que estuvo siendo chiquitito, todavía era un niño, entonces estuvo como haciendo cositas de Star Wars, experimentando y cosas así. Entonces, que si en algún momento él se ha puesto el objetivo de llegar a trabajar en Star Wars. So one people in the comments says, because we already talked about that you, as a boy, liked Star Wars and all this, is in your goal object or in your objectives and your goals of life working for Star Wars at some point? That's a really good question. I would have loved to work on a Star Wars movie, for sure. That would have been a dream come true. Mm-hmm. I don't know if I'll have the occasion to. Well, actually, I could go and work on. I have friends who work on shows like the Book of Boba Fett or Mandalorian. Mm-hmm. I can probably go and apply some makeups for those guys if I wanted to. I can't say that I've been a super fan of the latest Star Wars movies, so it no longer has the same kind of appeal that it had as a kid for me, but for sure, when the Force Awakens was announced, I actually thought about, like, I have some friends even in England who worked on it. I was like, I should go there just to say that I've worked on a Star Wars movie. Absolutely. Bueno, nos dice que sí, que sería, obviamente que eso sería un sueño de la vida por cumplir, trabajar en una película de Star Wars, que cree que a la fecha tal vez podría hacer algo, por ejemplo, porque tiene gente, amigos conocidos que trabajan en el libro Boba Fett, en The Mandalorian, que él podría decirles, mira, yo nada más llego ahí, te ayudo a trabajar en hacer algún maquillaje, no sé qué, y ya listo, ya trabajé en Star Wars. O sea, sin ser parte del equipo, darle una mano extra ahí para ayudarles. Pero que últimamente las últimas películas ya no le gustaron tanto, entonces ya no es tanto el mismo sentimiento que antes, ¿verdad? De trabajar en Star Wars. Pero de hecho que para cuando salió The Force Awakens tenía gente que trabajó en el maquillaje en Inglaterra que bien pudo haber dicho, mira, te puedo llegar a llevar una mano nada más para decir que trabajé en algo de Star Wars, pero que no ha pasado hasta el momento, pero que sí, sería un bonito sueño poder trabajar en alguna de estas producciones. Bueno, that said, if despite what I think of the last two movies, if Disney was to give me a call tomorrow and say, like, would you want to do the next movie? I'd say yes. Y con eso dicho, a pesar de sus sentimientos por las últimas dos películas, si mañana lo llaman para Disney le dice, ¿quieres trabajar en Star Wars? Oh, of course, yes. Yeah, yes. Sí. Que sí. Ok, ya para ir cerrando, qué difícil, ya se nos está acabando el tiempo. Yo por acá tengo, bueno, voy a escoger como un par de preguntas de las que nos quedan por acá, porque
me parece esta chiva que, porque él ha trabajado en películas tanto que necesitan mucho personajes ficticios, como lo dijimos ahora, y también maquillajes como más sencillos que se tienen que pegar más a la realidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo compara estos dos trabajos? So time is running real up the hour that we have with you. So we're gonna rush a little bit with our questions. Yes, because go. we want to know a lot of you. We know that you have worked in superhero movies like X-Men and horror movies and doing fictitious characters. So compared to more realistic makeup like the Whale and the Revenant, for example, how different is for you to work on those? Like doing, do you prefer doing realistic or do you prefer doing fictitious, or is it more difficult doing realistic than fictitious, or the other way around? How is it different? It's very different from one, like the approach between all of that is very different. Is there one that I prefer? Not really, because this is where I'm very, very lucky. Like if you look at the body of work that I've done, like where some makeup artists are very like are pigeonholed, like they do character makeup and that's all they do. Some people do only creatures, like, and that's all they do. Like I'm very lucky that I'm guessing that the quality of my work is is good enough, and a multitude of style that I get calls for making realistic makeup like the Whales, or doing X-Men, or doing stuff like Pet Cemetery, or doing stuff like The Revenant. It's all so different from one another, or Crawl with the animatronic alligators. It's so different from one another, but it keeps it fresh and exciting every project that I do, and that's why I'm still, even after having done this 35 years professionally, I'm still super excited and so grateful that I get to do this as a job. Bueno, dice que para él, obviamente son muy diferentes, son súper diferentes en hacer una cosa de la otra, pero que si tuviera que escoger algunas, en realidad no, que a las dos le encantan, porque eso es algo que él destaca, que ha sido muy afortunado, que se siente súper afortunado, porque muchos de esos artistas que trabajan en efectos visuales y maquillaje, tal vez tienen un trabajo muy nicho, digamos, como le conocen, él es muy bueno haciendo criaturas, entonces solo hace criaturas, o él es muy bueno haciendo cosas realistas, entonces solo hace realistas, pero que tal vez la calidad de su trabajo ha podido hablar por sí misma y ha sido tan afortunado de hacer diferentes trabajos en todas las áreas, desde cosas de terror como Scream o Pet Cemetery, cosas realistas como The Whale, The Revenant, o cosas de superhéroes como X-Men, que eso lo mantiene, es algo que a él le agrada, porque mantiene el trabajo siempre emocionante y fresco, siempre es algo nuevo, diferente, un reto diferente, y que a pesar de que ya 35 años en la industria, se siente súper afortunado de que lo puedan llamar para tantas cosas diferentes. Ok, y y me llama la atención esta pregunta porque de ahora es como que todo es CGI, ¿verdad? Entonces, ¿qué opina él, verdad? CGI versus los efectos prácticos, ¿verdad? Los efectos especiales a los que se dedica él, obviamente. Now that everything, or not everything, but most of the things are going to CGI, and CGI is taking everything by storm. What do you think about CGI versus practical effects? Because you do practical effects. So what is your position about that? I love CGI. I think that it's a great tool, just like what I'm doing is a great tool. And actually, like, I think that people are getting a little bit of a misconception there, because we're so used to the look of CGI in movies that we automatically assume that everything is done through CGI. While there is a lot that's being done through that, or like there is a crazy amount of still like of models being done in movies. There's never been as much work for makeup effects artists as there is today nowadays, and it's and I think that CG is just another tool in the thing. I'm not threatened by it. I just embrace it. I love everything that's done, as long as there's a proper method for creating the effect that's required for a specific movie. I'm all for it. So I'm all good. And if makeup effects can be around for another 15, 20 years,
then I'll be retired and I don't care what happens after that. It's going to be the problem of other people. Bueno, dice que el uso de CGI en realidad me encanta, que es una gran herramienta que se puede utilizar, que tal vez la gente tiene una concepción errónea sobre como ahora se usa tanto CGI, que la gente ve algo súper bien en pantalla y fijo CGI, pero que tal vez no, que tal vez es efecto práctico y que a la fecha más bien siente que nunca ha habido tanto trabajo para cosas prácticas como ahora, digamos, como que hay mucha oferta para hacer cosas prácticas actualmente en el cine y que es algo que él siente que la gente lo puede recibir, sostener, que si es el método correcto para llegar a hacer una escena, digamos, como que lo ideal es hacerlo con CGI porque por efectos prácticos no va a quedar tan bien, que él está súper contento con eso, que no se siente amenazado por el CGI tampoco, y que si de aquí a 15 o 20 años se siguen usando los métodos prácticos, ya no le importa el CGI porque ya se les va a haber retirado, ya estará pensionado, entonces era problema de alguien más. De hecho, sí es cierto, porque, por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia, recientemente ganó un récord Guinness por ser la película con más efectos prostéticos en una sola película. No me acuerdo qué número tenía de prostéticos, pero ganó récord precisamente por eso. Danny saying that you're right about having a lot of work for prosthetics and makeup because, for example, Guardians of the Galaxy won recently an award for the movie with most makeup and prosthetics and features in just one movie. Yes. So, yes. And nothing CGI. All the TV shows that are on Netflix and Amazon Prime, there's so much work right now. And even if people think of it as being like the golden age of makeup effects, whereas like back in the late 80s and early 90s, even then it paled in terms of volume in comparison with what you see today on all the streaming platforms and in movies playing in theaters. It's day and night. Nos dice que de hecho actualmente con las compañías de streaming como Netflix, como Amazon, la cantidad de volumen palidece con la época dorada, que la gente llama la época dorada de los efectos especiales o los efectos prácticos, que era como a final de los 80s, inicios de los 90s. La cantidad de volumen que se puede hacer ahorita es como día y noche comparado con aquella época, digamos, la cantidad de trabajo, de oferta de trabajo que hay, o demanda de trabajo, demanda de artistas de estos, es demasiado. Bueno, y suponemos que, como dice Yonder, ¿verdad? Que si ahorita más bien se está utilizando mucho más y con una estatuilla, nos imaginamos que tiene más trabajo, entonces, para ya ir cerrando, entonces, ¿en qué está trabajando ahorita? Bueno, si es que nos puede contar. So not only the volume of work, right, that is increasing. Now that you have an Oscar, your phone doesn't stop ringing, right, with job offers. So talking about your current jobs, I know there's NDAs. So if you can talk about what are you working right now, it will be awesome. If not, we understand. I think my phone doesn't stop ringing with people trying to track me. People I owe money to that were able to track me down because of the Oscar. El teléfono deja de sonar, pero por gente que le dé dinero, que entonces como ahora ganan un Oscar, entonces ya están cobrándole la deuda, ¿eh? What am I working on right now? We're working on a movie. We just finished 2 weeks ago a movie with Eli Roth, who was doing Thanksgiving, the movie version of the trailer that he did with the like 10 years ago with the Death Proof and Planet Terror movies. So we just finished that, which was fun. It's a lot of gore, a lot of throwback to the early 80s slasher movies. We're working on a movie with Alex Aja, which is the same director as Crawl, starring Halle Berry. That's another horror movie. And we're just in the early process of starting on Megan 2. Oh, wow. So, yeah, which people are going to be really excited about. Nice. Nos dice que está trabajando, bueno, casi 2 semanas terminó de grabar o trabajar en una película con Eli Roth, que es una película de esas como de los años 80, de esas con mucha sangre y mucha estripación, como esos de los slashers de los 80, basada en un corto que había hecho para Acción de Gracias hace varios años.
También está trabajando en una película dirigida por Alex Haya, con Halle Berry como protagonista, que es otra película de terror que va a salir eventualmente, y que está en los primeros procesos, bueno, empezando el proceso para Megan 2. Entonces, confirmado, va a haber una Megan 2 de la muñeca para que todos los fans del terror, ya vienen 3 producciones apenas para ustedes. Ay, qué lástima, yo no veo terror, no puedo ver el trabajo de él. Danny saying that, that's a shame, she doesn't like terror. Well, you should see Megan. The first Megan is not that it's not that much of a horror movie, but it's a lot of fun. Que vea la primera Megan, que no es tan terrorífica y que es muy divertida, pues que por ahí puedes empezar. Bueno, sí. Si no duermo 3 días, me voy a acordar de Adrien, entonces. Okay. If she doesn't sleep in 3 days, she's gonna accuse you about that. Perfect. Perfecto. Uy, bueno, y ya llegamos a la parte que no nos gusta, que es ya el final de la entrevista, y de verdad agradecerle a Adrien y bueno, es un honor, de verdad que no hay palabras para describir cómo nos sentimos Alberto y yo aquí hablando con un ganador del Oscar y siendo una persona tan humilde y sacar el rato para hablar con los fans y todo, entonces de verdad que le agradecemos estos minutos de su tiempo. Mm-hmm. So we are reaching the sad part of the show, that is the goodbye, because time is gaining up on us, and we are really honored to have you here, being so humble to accept our invitation for a small country, Central America, Costa Rica. So talking to fans of your work is really awesome for you to do so. And thank you so much for sharing all these amazing stories, and personally for me to allow me to translate you. So thank you so much. Thank you guys. It was a lot of fun. Muchísimas gracias, que ha sido increíble, muy divertido. Bueno, entonces, gracias, Adrien. Thank you, Adrien. See you. Bye. Thank you. Have a good night. Bye. Wow. Viste, Dani, viste. Bueno, no hay palabras y me encanta como la naturalidad y así todo relax. Y nosotros, wow, ganó el Oscar. Si Manu Quiroz nos está viendo, ve, tráigalo a Comic Con. Esta gente que ocupamos en Comic Con, ve. Súper relajado, accesible, qué chiva conocerlo y bueno, así como tuvimos este invitado tan increíble, llegó la hora de contarles qué sigue para dentro de 15 días, para el próximo programa. Además, ¿puede hacer un spoileo? Antes de que lo tires. O sea, Bueno, tiene que ver con esto. Yo. Derrotaron a mis 4 jinetes una vez, pero ahora nada detendrá Apocalipsis. Ay, no puede ser. Toda la infancia regresó. No puede ser, sí. Vamos a ver, aquí está, para ponérselos por acá. Ahí están los próximos invitados de hoy en 15. Vamos a tener a este par de joyas que, bueno, yo no sé, yo creo que nos vamos a trasladar a la infancia, todo. Ay, qué belleza. Sí. No, es una cosa muy vacilona. Ellos, Eric y Julia Lewald, son los creadores de la serie animada de X-Men de los 90s, que ahorita va a tener un revival, iba a decir en inglés. La van a traer de regreso este año, si mal no recuerdo, este año o el otro, no me acuerdo. Pero la van a revivir. Dato curiosísimo de ellos: cuando ellos empezaron a hacer esta serie, no tenían la más mínima idea de cómics ni de nada. No sabían nada. Entonces ellos tuvieron que como, ok, ¿qué hacemos? Y vean lo que les salió. Sí, porque estuve leyendo que ellos ellos empezaron recopilando todo lo de cómics y todo, y no conocían de cómics. No sabían absolutamente nada. Entonces vamos a conocer cómo fue ese proceso, cómo fue crear esta serie. Por ejemplo, la saga del Fénix, que fue casi que copy-paste de los cómics,
que fue por donde todos la conocimos y todos nos enamoramos de los X-Men, porque en Costa Rica no había cómics en ese momento. O sea, entonces, vamos a volvernos locos ahí. Sí, dentro de 15 días para que se conecten por acá en Café Geek con el programa Breaking the Ice, porque vamos a tener a este par de joyas y sí, no, o sea, no solo ellos fue que recopilaron y ya, sino que ellos estuvieron encima de todo el proceso de producción, de los personajes, de la animación, o sea, absolutamente todo. Entonces, para que vayan alistando sus preguntas y se preparen para el programa, pongan por ahí, si están en YouTube, vean, estamos en YouTube, estamos en Facebook y estamos en Twitch. Para que nos vean en otro lado, pongan por ahí recordatorio. En YouTube pueden entrar al canal de Café Geek y por ahí ponen la campanita, ¿verdad? La famosa campanita. Para que nos sigan por ahí, para que se acuerden del programa, para que no se les olvide dentro de 15 días. Entonces vamos a tenerlos a ellos dos. O sea, vamos pasando todos esos invitados de esta temporada ya se me olvidaron todos. Bueno, vamos de un ganador de Oscar a creadores de una serie de las más amadas de nuestra infancia. Hemos pasado por actores, compositores, entonces para que estén ahí pendientes, porque se nos siguen grandes sorpresas después dentro de 15 días. 29 de octubre sería, ¿verdad? De octubre, a mí, yo estoy hablando de octubre, ya, mayo. Ya estás en la segunda temporada, vos. Ya me fui ya, 29 de mayo tenemos, lunes 29 de mayo a las 8 de la noche, tenemos a los creadores de la serie de los X-Men. Y bueno, y recuerden, ¿verdad? Que entonces todos los que compartieron el programa, por ahí vamos a estar sorteando 2 combos de Heroes Food, que entonces en el transcurso de la semana les vamos a estar contando quiénes fueron los ganadores para que se vayan a dar la vueltita y coman bien, bien rico. Y un saludo por ahí a Esteban de Heroes Food. Así es. Muchísimas gracias a Esteban por patrocinarnos y ahí está Heroes Food para que vayan y se den su buen comidita, su taquito de ¿qué venden? Tacos, hamburguesas, de todo venden ahí, ¿verdad? Sí, hamburguesas, pizzas, sándwich, que yo estoy con las ganas de... Ayer comí unas papitas, las papas Marvel, que son papas con carne y son unas papitas grandes. Pero tengo que volver a ir para probar el sándwich Maravilla, obvio, porque es inspirado en una Mujer Maravilla. Pero el pan que tiene ese sándwich, yo tengo que ir a probar ese sándwich. Vayan ustedes también. Usted le pega un mordisco y termina así, Wonder Woman. Exactamente. Entonces, bueno, y también por ahí contarles que para que visiten las redes sociales de Café Geek, porque a final del mes de mayo tenemos un evento especial en CCM Cinemas de Star Wars, que entonces, bueno, los de nuestra generación yo creo que no vieron algunas peliculillas por ahí, entonces nada más para que se metan a la página de Café Geek y busquen el flyer, que está de hecho en una publicación destacada, y por ahí está el número de teléfono para que pidan más información de qué se va a tratar este evento de Star Wars, que de verdad que los más fans de Star Wars no se lo pueden perder. Eso es el 28. ¿Sí? El domingo 28 de mayo en CCM Cinemas de Plaza Mayor. Ya están las entradas a la venta en la página web de CCM Cinemas. Entonces, si quieres dar más información, ¿qué va a haber? ¿Qué va a pasar? Es más, ese 28 lo pueden hacer, vean, la voy a hacer redonda, porque puede hacerlo todo el día de Star Wars. Porque ese 28, y voy a aprovechar aquí, aprovechándome Dani, sin pedirle permiso. Dele. Tenemos también el Vader Fist en 2501 y Legión Rebelde para apoyar la asociación Pollitos de Hierro, que es niños con cáncer. Entonces, para apoyar las Pollitos de Hierro, vamos a tener Vader Fist 27-28 en Lincoln Plaza. Entonces, la pueden hacer, como dice, si la haga negra, haga la trompuda. Se van el 28 a Lincoln Plaza en la mañana, en la tarde, disfrutan con los personajes de Star Wars y en la nochecita se me van para Plaza Mayor a este evento con Café Geek. Entonces, día de Star Wars perfecto. Para celebrar. Incluso va sábado también Lincoln Plaza y después domingo va a Plaza Mayor también. Ahí está también. Entonces, sacan el fin de semana para celebrar el mes de Star Wars completico. Exacto. Entonces, por ahí nos vemos. Bueno, Beto, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos, Dani, por todo. Gracias a todos los que nos acompañaron, que nos comentaron, a nuestros compañeros que también estuvieron por ahí de Breaking the Ice. Nos vemos el 29 de mayo, no octubre, mayo. Bueno, chao. Buenas noches.